Seguimos compartiendo el desayuno con el doctor Gastón Arcieri, presidente de la Asociación de Abogados de Tandil. Y había quedado esta pregunta pendiente, Paola. Bueno, muy bien, ya le volvió Andrea. Le volvió ahí. Andrea, la estamos extrañando. Siempre está. Bueno, la ley de reparación histórica, Gastón, bueno, ¿cómo se está accionando al respecto y cuál va a ser la postura de los abogados al respecto, también del cobro de honorarios y demás? Bueno, este tema arrancaba el 1 de septiembre a ponerse en práctica, lo cual todavía no arrancó. Nos habían dicho en su momento que iba a arrancar el 8 de septiembre, no arrancó. Ahora nos dicen que va a comenzar el 15 de septiembre. La misma institución, ¿no? El mismo ANSES nos manifiestan esto. El tema es esto, que frente a esta situación que se va generando en la necesidad de intervenir con un abogado frente a esta homologación, los abogados previsionalistas de todo el país, no solamente de Tandil, de todo el país, y por eso hacemos eco también en Tandil, se reunieron para ver cómo consensuar el tema del trabajo y la participación en este tipo de procesos. Porque el jubilado, el abuelo tiene que saber, el abuelo y la abuela jubilada tienen que saber que necesita de un abogado para insertarse en la reparación histórica, esta famosa homologación con el dedo, con la huella digital, que realmente tiene que llevar adelante. El tema, lo que tiene que saber y ser asesorado el abuelo es que esta reparación histórica, lo primero que tiene que ver es si encuadra o no para ella. Lo primero que ya, si encuadras o no, si entras o no. Porque de hecho hay más de 200.000 reparaciones históricas que son automáticas y tenemos 2 millones de reparaciones históricas que sí tienen que ser a través de la homologación judicial. Bien. El otro tema es que no solamente es un convenio, este acuerdo transaccional, como bien lo llama la institución, de que vas con un abogado, te presentás y firmás y listo. Obviamente que ANSES te propone esta liquidación que ellos mismos acuerdan, ¿no? Porque de ellos mismos sale, que puede ser hasta un 50% y hasta un 70% menos de lo que correspondería si uno hace una liquidación correcta y va a un juicio. O sea, acá también hay una necesidad de entender que se juega con necesidades, porque bien se ha dicho que ¿quiénes tienen prioridad? Las personas en una cuestión de salud, avanzados de edad. Entonces, vení, aceptá la reparación histórica, te conviene. Las reparaciones históricas a veces no tienen que ver con montos muy grandes, a veces estás cobrando 6.000 pesos y por ahí la reparación, el reajuste son 600 pesos. Entonces, cuando uno va al abogado previsionalista y le dice, bueno, ¿cuál sería mi liquidación que correspondería a reajustar? Y por ahí da mucho más de esa reparación histórica. Entonces, ahí hay que tener en cuenta la intervención del abogado, que no es solamente homologar el acuerdo y firmar con la huella digital. Bien, ¿y cómo se hace para pagar los honorarios del abogado? Bien, la ley nacional que establece la reparación histórica dice que ANSES va a pagar a los abogados. El decreto que sale, el 894, el decreto que reglamenta esa ley, dice que va a pagar 500 pesos. O sea, el mismo obligado y el que está en infracción, en este caso que sería ANSES, el que tiene que reajustar, es el que determina cuánto le va a pagar al abogado de la otra parte. O sea, por momentos termina siendo abogado y parte en esta cuestión, ¿no? Parte y juez. Entonces, acá hay que tener en claro esto, que no se pueden afectar las independencias de los poderes, porque primero que ANSES no podría regular una cuestión que tiene que ver con una ley de honorarios de los profesionales, no podría ellos mismos regular, el Poder Ejecutivo en este caso. El segundo tema está por debajo de lo que es la escala de honorarios de abogados. Y tener en claro algo, porque esto se desconoce, en todo proceso judicial que ha intervenido ANSES, todo juicio contra ANSES en el fuero federal, las costas, los honorarios son por su orden. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno paga a su abogado. O sea, ANSES no pagaba al abogado. Cada abuelo, cada persona que requería... O sea, el abogado de ANSES es el abogado de ANSES y el abogado del abuelo le paga al abuelo. Por eso se decía que no puede cobrar hasta más de 2 saberes. En ese momento el abogado no podía cobrar más de 2 saberes, pero a su vez estaba el porcentaje del 11 al 20% que la misma ley nacional establecía para que en ese retroactivo pudiera percibir el abogado. Pero era por su orden, cada uno se hacía cargo de su parte. En este caso, en la de reparación histórica, sale la ley nacional bajo este sistema que dice, nosotros nos hacemos cargo del abogado suyo, pero con 500 pesos. 500 pesos. Claro. Entonces, ¿y no van a encontrar abogados para que acepten esta situación? El tema es, hay 25 abogados hasta el día de ayer registrados, porque este es otro tema. Eso es una limitación también al ejercicio profesional en lo personal, creo, porque si vos tenés la matrícula federal, podrías tranquilamente, porque está la matrícula provincial y la matrícula federal, como abogado trabajar libremente. ¿Esos qué plantean? Que hay que registrarse en una lista ante ellos para poder ser abogados de abuelos que pidan el reajuste, para trabajar en cuestiones previsionales. ¿Y eso es legal? La lista
No, porque yo tengo la libertad de trabajar tranquilamente en cualquier ámbito con mi matrícula federal. Claro. El tema es, ellos para facilitar a los abuelos, armamos la lista, vení, registrate. Es fácil la registración, debo reconocerlo, porque la acreditación es fácil a la hora de registrarte. Es una ventaja para los abuelos. Totalmente, pero tenés determinado quiénes son los abogados que pueden actuar en determinados procesos judiciales de homologación. El tema es que esto incluye que vos trabajes, el abuelo vaya y te vea y vos le puedas sacar la clave al abuelo, le puedas hacer una liquidación, le puedas asesorar y realmente decirle que va a renunciar, si se ampara en esta reparación histórica, a muchos derechos. Primero, si no hizo juicio, a no hacer juicio a futuro. O sea, estás aceptando la liquidación que te pasó ANSES y te sujetas a eso. Que seguramente haya muchos abuelos y abuelas que quieran hacer eso porque dicen, bueno, gano tiempo, lo que fuera. O, a su vez, decir, tengo el juicio iniciado, voy a cobrar retroactivo en determinada cantidad de años para atrás en esa homologación, pero renuncio, desisto de esa acción judicial para continuarla en esta reparación histórica con esta homologación. O sea, el abuelo tiene que saber que también renuncia a determinados derechos que realmente a veces desde ANSES no se comunican específicamente esta renuncia de derechos específicamente. ¿Qué pasa con el tema de honorarios? Está el consenso que se está buscando establecer un piso mínimo para que también los abogados que sabemos que defendemos los derechos, tampoco el abuelo se vea perjudicado en estas cuestiones. En Olavarría ya fijaron un piso de establecer para que haya unanimidad en cuanto a cuánto percibiría el abogado por determinados trámites que realicen. Se barajan varias opciones. El tema de acá se está hablando en la localidad de Tandil de un haber reajustado. ¿Qué significa? Esto quiere decir que si vos percibís 6.000 pesos y el reajuste es de 800 pesos, pasarías a cobrar 6.800 pesos. Correcto. Eso es lo que te cobraría el abogado. Bien, pero no está todavía definido. Lo que está supuestamente es el decreto de 500 pesos. Y menos aún está definido porque ayer a nivel provincial, el Colegio de Provincia de Buenos Aires... 500 pesos por un proceso entero, 500 pesos en concepto de qué? De honorarios. De todo. De todo, o sea, 500 pesos sí, en el total de... El tema es, el decreto dice que a su vez más los gastos judiciales. No está determinado bien toda esa cuestión específica. Más gastos judiciales que son, o sea, cuestiones previsionales del abogado específicamente, pero nada tiene que ver con la labor del abogado en sí como profesional. El tema es que te decía que ayer se presentó una acción de inconstitucionalidad en cuanto a este decreto, el artículo 6 específicamente, que determina los 500 pesos, que el Fuero Federal tiene que resolver en la ciudad de Mar del Plata, que estamos a la espera porque se presentó justo ayer este planteo del Colegio de Provincia de Buenos Aires de abogados para que decrete la inconstitucionalidad y permita que frente a las homologaciones se regulen los honorarios. Preguntan acá y ya con esto terminamos. Es una pregunta muy amplia, seguramente va a tener que preguntarle a su abogado de confianza. Dice, ¿qué beneficios tenemos los de la mínima? Supongo que habrá distintos casos. Depende del caso. El tema es, yo siempre veo los programas de televisión que hablan de previsión social y tienes el abogado que sabe todo de ANSES, pero no sería justamente mi caso. Pero bueno, sí es necesario que consulte al abogado que realmente conozca de previsión social, lo evalúe el caso específicamente, vea cuál es la situación, porque no todos se encuadran en esta reparación histórica y no, o sea, es por caso que debe evaluarse. También puede ir a ANSES, el personal de ANSES es excelente, te atienden bien, te lo explican, pero siempre recomendamos ir a un abogado previsionalista. Infinitas gracias, te vamos a seguir molestando, Gastón. No, gracias a ustedes por invitarme. Gastón Arcieri, titular, presidente de la Asociación de Abogados de Tandil, charlando con nosotros de varios temas. Exactamente. ¿Y cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron pendientes? Y muchas preguntas, se necesita el rinconcito del jubilado. Sí, es verdad. Porque comenzaron a llegar un montón de mensajes. Gracias, Gastón. Nos vamos a la pausa, ya venimos con el licenciado Juan Carlos Tangorra.